Tienes que tener por proteínas primero que la unidad fundamental de las proteínas, ¿quiénes son? Los aminoácidos. Entonces, ¿cuál es la mínima unidad pequeña de todas las proteínas? Los aminoácidos. Ahora, también tienes los glúceos. Los glúceos, ¿de qué están formados? Tienen glucosas, o sea, monosacáridos. La mínima unidad de un glúceo es monosacáridos. Y la mínima unidad de los lípidos, ¿quién sería? ¿Quién serían los ácidos grasos? Entonces, es importante saber los mínimos, la mínima unidad. Ahora, algo importante a ver si son bio, que sea, son estructuras bioquímicas, es importante saber que ellos tienen un enlace característico. Este enlace característico, ¿de qué se va a formar? Entonces, en los glúceos, el enlace característico es el enlace glucosídico. En los lípidos, el enlace característico es el enlace éster. Y ahora en las proteínas, el enlace característico son los enlaces peptídicos. Entonces, son cositas que tienes que correr. Primero, la mínima unidad es el aminoácido, que lo tenemos acá. Y el enlace característico de las proteínas son enlaces peptídicos, no lo olvides. Ahora, es importante saber que cuando nosotros consumimos aminoácidos, vamos a degradarlo. Esta degradación se va a dar ¿dónde? En el hígado. Llegamos el aminoácido, lo llevamos al hígado y ahí se degrada para poder, luego son llevados a las células para alimentar. Entonces, el desecho de esto se forma, ¿qué cosa? La urea. Ese desecho es la urea, pero hay algunas veces que no se puede formar bien la urea. Entonces, ese desecho no se complementa. Entonces, ¿qué se forma? Amoníaco, el NH3 que tenemos acá. Este NH3 es tóxico en la sangre. Entonces, como es tóxico, lo vas a tener que orinar. O mejor dicho, debería ser procesado y transformado ¿qué? En urea. Entonces, cuando una persona va al baño a orinar urea, supuestamente, a veces te das con la sorpresa que en esa orina que encuentras amoníaco. Si un médico ve eso y encuentra en la orina, hoy tú no tienes urea, tú tienes amoníaco, acá significa que hay dos problemas. Un problema en el hígado o hay un problema en el riñón. Profe, ¿cómo sé que es amoníaco? Es que tú agarras, antiguamente se probaba agarras la pichi y lo probabas, antiguamente, estoy diciendo. Si tenía un olor, un sabor característico, tú decías, si está dulce, significa que tiene mucha azúcar en la sangre, ¿sí o no? Tú sabes que la orina de los diabéticos es dulce, ¿sí o no? Entonces, pero eso era antiguamente, ¿no? Ahora, simplemente agarras una gota de orina y lo analizas con una máquina. Esa máquina te va a indicar si hay cuánto porcentaje de urea, cuánto porcentaje de proteína, si hay glucosa, si hay cualquier cosa. Si cuando haces el análisis de esa orina y encuentras amoníaco, ya, acá hay un problema, ¿no? Entonces, el problema cuál sería que puede ser en el hígado o puede ser en el riñón. ¿Se entendió? Entonces, el producto desecho del amoníaco, del aminoácido, ¿qué es? Amoníaco y urea. Lo normal sería urea, pero también puedes encontrar amoníaco. Espero que esa parte les haya quedado claro. A ver, sigamos. El índice de hoy día, como ya les dije también, lo vamos a dividir en dos partes importantes. Proteínas en sí como enzimas. Enzimas es todo esto, por si acaso. Y estas proteínas. La parte más tranca de proteínas, ¿cuál es? El nivel de estructura proteica. Y la parte más tranca de enzimas, digamos que es un poquito mecanismo de acción, un poquito. O sea, esto a veces no lo enseñan en los colegios, pero eso es importante que lo sepan porque esto le van a preguntar. ¿Estamos bien? Cuando vayan a postular en las universidades. Entonces, vamos a empezar. Importancia biológica. Entonces, acá en la importancia biológica, necesito que me tomes atención. Tú tienes la importancia biológica siempre, si en biología, tú lo primero que debes acordarte que es importancia biológica. ¿Estamos bien? Es algo que te van a preguntar. Por ejemplo, una importancia que sería la estructura. Las proteínas tienen importancia estructural. Tienen una importancia mecánica, una importancia de transporte y una importancia catalítica. Entonces, ¿cómo tú entenderías esto? Mira, la estructura. Tú observa, mira tu mano ahorita en este momento. ¿Ves tu mano? Observa tu uña. ¿Ves que es duro? Está formado, no, tú no sabes por qué está formado de queratina. Esa queratina te va a dar protección.
Entonces, o te puede dar una forma a tu cuerpo, puede tener una función de soporte, pero lo más importante ahorita que estamos hablando, tiene una función estructural. Por ejemplo, tu casa está compuesta de ¿qué? Ladrillos, viga, columna, todo eso ¿qué es? Esa es estructura. Entonces, las proteínas tienen importancia biológica, que es estructural, le va a dar estructura a tu cuerpo. Como ejemplo, ¿quién? Los cuernos, las escamas, la piel y el pelo, ¿no? Ahora, también hay una importancia mecánica. Por ejemplo, digamos que tú antiguamente, hace mucho tiempo, se decía que ustedes podían salir a las calles, ¿no? Antiguamente. Y ustedes cuando salían de la calle, tú mismo que tenías que hacer, tenías que salir, tenías que caminar. Ahora, para poder caminar necesitas hacer contracciones en los músculos. Y para que tú puedas hacer contracciones en los músculos, tú necesitas tres proteínas importantes. La actina, la miosina y la tropomiosina, de las cuales hay dos que son bien importantes y las más conocidas, son actina y miosina. Entonces, la importancia biológica es estructural, dada por la queratina en cuernos, escama, piel y pelo, y tienes una importancia mecánica, que está dada por qué, que te permite tener movimiento, como la actina, la miosina. También tienes una importancia como el transporte. Ese transporte, ¿quién lo da? Tienes tres proteínas importantes, la hemoglobina, la hemocianina y la globulina. La hemoglobina y la hemocionina son las encargadas de transportar el oxígeno a todo tu cuerpo. La hemoglobina es en nosotros los mamíferos, mientras que la hemocianina es en los insectos, ¿ya? Entonces, tenemos transporte, mecánica y estructural. Y por último, tenemos acá una función catalítica. La función catalítica va a acelerar las reacciones. Por ejemplo, si tú tienes una función de hacer tu tarea y tú tienes que hacer tus tres tareas en un día, ¿qué pasa a veces? Te da la flojera y solamente haces una. Pero ¿qué pasaría si tu papá te dice, tú no me vas a entrar al internet, ni te voy a devolver tu celular hasta que hagas las tres tareas? Entonces, por lo tanto, ¿tú qué vas a hacer? Vas a hacer las tres tareas, porque si no vas a estar mirando, ¿qué? Lo que está viendo tu papá en la tele, o vas a estar mirando al cielo. Entonces, te está incentivando o acelerando tu velocidad de hacer tareas. Entonces, ¿eso qué es? Catálisis. ¿Quién lo realiza? Las enzimas. Entonces, ¿estamos bien? Entonces, esa es más o menos la importancia biológica, que necesito que lo entiendan, que lo sepan, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la siguiente diapositiva sería los aminoácidos. En los aminoácidos, nosotros tenemos que, en unidades es la unidad fundamental, ¿estamos bien? ¿De quién? De las proteínas. Ahora, esta unidad fundamental de las proteínas, tú tienes que entender que, primero es una cadena hidrocarbonada. ¿Qué es una cadena hidrocarbonada? Una cadena que tiene carbono e hidrógenos, nada más. Y presenta grupos funcionales. Entonces, los tres grupos funcionales que quiero ahorita que te aprendas son el grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo radical. ¿Estamos bien? ¿Dónde puedo encontrar el grupo amino? Mira, este es un aminoácido normal. Hidrógeno, carbono es el grupo radical. Acá tiene un grupo que está compuesto por carbono y otro grupo que está compuesto por ¿quién? Por nitrógeno. Entonces, el que está compuesto por nitrógeno se llama amino, porque tiene nitrógeno. Por lo tanto, es el grupo amino. Y el que tiene carbono, que está acá, que lo estoy sombreando, ¿quién es? Es el grupo carboxilo. Y el que está acá con R es el grupo radical, el grupo R, ¿ves? Los mismos nombres te lo dicen. Las mismas letras te lo dicen. Entonces, el grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo radical. Ahora, este grupo amino hay que tomar en cuenta acá que este grupo amino, ¿qué va a pasar con el grupo amino? Este grupo amino que vemos acá, ¿qué función va a tener? Va a tener una función básica. El nitrógeno le da una función básica. Mientras que la C de carboxilo te va a dar una función ácida. ¿Estamos bien? Una función ácida. Eso es importante también que lo sepas. ¿Estamos bien? Entonces, si una parte te da una función básica y otra parte te da una función ácida, por lo tanto, este aminoácido se comporta como base y como base y como ácido. ¿Cómo se llaman los elementos o los compuestos que se comportan como base y como ácido? Fácil. Eso se llaman anfóteros, por favor. No lo olvides nunca. La palabra clave acá está, anfótero. Los elementos o compuestos que se comportan como base y como ácido se llaman anfóteros. Ahora, este aminoácido
Normalmente lo vas a ver así, todo bonito. NH2 y COOH. Pero cuando tú lo pones en agua, estos aminoácidos, ¿qué va a pasar? Se van a transformar. ¿En qué se van a transformar? Mira, te lo pone con corazón. ¿Cómo se llama? Cuando lo pones en agua. ¿Y qué va a pasar acá? Se va a transformar. ¿Cómo se transforma? El NH2 y COOH, ¿qué va a pasar? Van a ganar, ¿qué cosa? Un protón. Se transforma en H3N. Y el otro va a perder un protón, o sea, un hidrógeno. Se transforma en COO negativo. ¿Esto cómo se les llama? Se los llama como suiteriones, ¿ya? A estos se les conoce como suiteriones, como acá, ¿ves? Esto se les conoce como suiteriones. Un toque, está mal esto. Ya. Esto se conoce como suiteriones. Entonces, es importante ahorita saber tres cosas. Primero, los grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales? El grupo amino, carboxilo y radical. Amino, carboxilo y radical. También es importante saber que cuando están en agua, se transforman ¿a qué? En suiteriones, o sea, formas ionizadas, suiteriones. Y como son aminoácidos, o sea, se funcionan como base y como ácido. Son anfóteros. Entonces, ahora, ¿por qué funcionan así? Porque ellos, si digamos que tú se te ocurre comerte ceviche a ti, tú comes ceviche con bastante limón, ¿qué va a pasar con la acidez de tu cuerpo? Va a aumentarse, ¿no? Entonces, ¿quién ayuda a quién hace que tu acidez, intenta bajar la acidez de tu sangre? Los aminoácidos. ¿Por qué? Como funcionan como base y como base, cuando tu sangre está con bastante ácido, van a funcionar entonces como base. Entonces, por lo tanto, son por lo que son anfóteros. Entonces, ¿qué va a causar? Van a tener la función de tampones. Escucha. ¿Qué son los tampones? Los tampones son estructuras químicas que van a ayudar a regular el pH de la sangre. Por ejemplo, si tú estás muy ácido, los tampones que van a botar van a ser una base. ¿Para qué? Para que el pH, si el pH sube, los tampones que van a hacer, lo van a bajar. Y si tu pH baja, los tampones que van a hacer, lo van a subir. No sé si me dejo entender. Para que siempre haya una estabilidad en el pH. Recuerda que siempre debe haber tu cuerpo siempre debe estar estable. Si sube el pH, te puedes enfermar. Y si baja el pH, también te puedes enfermar. Por lo tanto, es necesario que se mantenga en un rango. ¿Y quién hace eso? Los aminoácidos, conocidos como tampones. Tampones. Entonces, es importante que sepas eso. Si tienes alguna duda acá, por favor, apúntalo en tu cuaderno o a un ladito, que cuando yo termine de hacer la clase, me lo preguntas normal. Yo te voy a responder. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Tú, ya. Entonces, es importante también saber, conocer qué cosa, los aminoácidos. Nosotros conocemos 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales actualmente. Primero, ¿qué entiendes por palabra esencial? Esencial son todos los elementos, o en caso de los elementos bioquímicos, que nosotros no podemos producir. Entonces, ¿hay grasas esenciales? Sí, hay grasas que nosotros no podemos producir, tu cuerpo no produce. Tú tienes glúcidos esenciales también, que tú no puedes producir. Por lo tanto, esos glúcidos esenciales tú los tienes que estar incluidos en tu dieta. ¿Para qué? Porque tu cuerpo necesita esos ladrillos, aminoácidos, para poder construir tu cuerpo. Y si no los tienes, no los vas a poder construir. Entonces, esos aminoácidos tú los tienes que consumir ¿dónde? En la comida. ¿Y cuáles son? Antiguamente era la arginina, se le contaba. Ahora ya no, ya. ¿Quiénes están acá? La treonina, el triptófano, la metionina, isoleucina, histidina, valina, fenilanina, leucina y leucina y lisina. Escúchame. Los nombres son medio extraños, no te los tienes que acordar. Yo tampoco no me lo acuerdo. Solo es necesario, ¿qué cosa? Aprenderte la primera palabra, nada más. Y saber los esenciales. Entonces, si han visto el video ya deben saber cuál es la memotecnia, ¿no? La memotecnia es artretri, meisogis, bafelelis. Entonces, con eso vas a conocer la primera letra y con eso vas a poder responder cualquier pregunta una pregunta que digan, ¿cuál de estos es un aminoácido esencial? Y listo, con eso vas a poder marcar. Recuerda que AR ya no es. En mis tiempos sí era. Ahora ya no son, ¿ya? Por lo tanto, antes eran 10, ahora son 9, entonces. Sería importante que lo recuerden, ¿ya? Entonces, ahora, como yo les había dicho, algo importante también, después de saber los aminoácidos, era conocer el enlace peptídico. Ahora vamos a ver cómo se forma.
El enlace peptídico se forma de una manera bien peculiar. ¿Cómo? Mira, el enlace peptídico, tú tienes acá dos aminoácidos y estos dos aminoácidos se van a unir. ¿Y cómo se van a unir? Por medio del enlace peptídico. Mira, acá tienes el carbono y acá tienes el nitrógeno. El carbono, ¿qué va a pasar? Su OH se va a unir ¿a quién? Al hidrógeno. En esta unión, ¿qué va a pasar? Se va a formar el enlace peptídico. Pero ¿qué va a pasar con este OH y H? Súmalo. OH más H es H2O, ¿no? Este H2O se va a liberar. ¿Y para qué? Para que esto se pueda unir así, directo. Al unirse esto de forma directa, ¿qué va a pasar? Se va a formar el enlace peptídico. ¿Ves? Entonces se formó. Del carbono de un aminoácido se unió al nitrógeno del otro aminoácido. Entonces, con esto se forma el enlace péptido. Entonces, para entender un poquito más, vamos a ir a la parte de la teoría, ¿no? Vayamos a la parte de la teoría. Entonces, lo voy a subrayar acá. El enlace covalente primero es muy estable, es bien estable. Entonces, ¿cómo se forma? Es la unión de ¿cuántos aminoácidos? De dos aminoácidos. ¿Con quién? Con el nitrógeno. ¿De quién? Con el nitrógeno del grupo ¿quién? Del grupo amino, de un aminoácido, se une al carbono ¿de quién? Del grupo ¿quién? Del grupo carboxilo de otro aminoácido. Simultáneamente se juntan y ¿qué pasa? ¿Y qué se libera? Una molécula de agua. Cuando tú liberas una molécula de agua o cuando tú pierdes agua, ¿qué pasa con tu cuerpo? Se deshidrata, ¿no? Por lo tanto, es una reacción de deshidratación, entonces, el enlace peptídico se forma por la unión de dos aminoácidos, donde el grupo carboxilo de uno se une con el grupo amino del otro, liberando una molécula de agua. Entonces, ese es el enlace peptídico. Ha sido más sencillo. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Un momentito. Ahora sí ya. Entonces, ahora vamos con la parte más tranquila de esto. Se puede decir, entre comillas, ¿no? Que vendría a ser niveles estructurales de las proteínas. Entonces, vamos a entender primero por estructura. Vamos a tener estructura primaria y vamos a tener ahora la estructura secundaria. Esta estructura primaria y secundaria se entiende que son agrupaciones. ¿Estamos bien? Son agrupaciones. ¿De qué? De aminoácidos. Por ejemplo, te voy a poner por un momento una pizarra para que me entiendas acá. Entonces, mira, si yo tengo acá un aminoácido, escúchame, si yo tengo acá un aminoácido y lo junto con otro aminoácido, mira, así, en línea recta, o puede doblarse un poquito para arriba. Ya normal se dobla para arriba y luego baja. ¿Qué estructura tengo acá entonces? Esto tengo una estructura primaria. ¿Estamos bien? Esta es una estructura primaria. ¿Estamos bien? ¿Cómo lo vería así? Yo lo vería esto como algo así, ¿ves? Sería así, ¿no? Esto sería ¿qué? Un aminoácido. Ahora, esa es una estructura primaria porque solamente ¿qué enlaces hay? Solamente hay enlaces peptídicos. ¿Estamos bien? En esta parte de acá, ¿qué es lo que tenemos? Solamente tenemos enlaces peptídicos, que sería lo más sencillo, ¿no? Enlaces peptídicos. Pero nosotros también podemos tener otro. ¿Qué pasa si esta estructura ahora se forma de esta manera? Mira, lo que es una línea normal consecutiva, ahora se forma así. Mira, mira. Mira cómo se agrupan ellos. Ahora se forman así, como si fuera un torbellino se agrupan. Entonces, ¿estamos bien? Esto ya no es una estructura primaria. ¿Esto qué sería entonces? Esto sería una estructura secundaria. ¿Por qué? Ya en este punto, ya no solamente tenemos un tipo de enlace. Acá tenemos enlace también, enlaces peptídicos y también tenemos enlaces puente de hidrógeno. ¿Estamos bien? Ya tenemos otro tipo de enlace. ¿Estamos bien? Peptídicos. Entonces, eso sería nivel primario y nivel secundario. Entonces, ¿y cómo sería el nivel terciario? El nivel terciario ya sería así, mira. Si tú tienes acá, mira, acá lo voy a poner chiquito, mira, para que lo vayas a ver. Yo te había dicho que, mira, tienes así una agrupación, mira. Ese es un nivel secundario, ¿sí no? ¿Qué pasa si ahora también le aumentas qué cosa? Otro nivel secundario. Y de acá le aumentas otro nivel, entonces. ¿Qué pasó con esto? Esto ya no sería un nivel terciario solamente. Esto ya no sería un nivel secundario, sino nivel secundario solamente es uno. Cuando tienes agrupaciones de niveles secundarios, este sería un nivel
terciario, ¿sí no? ¿Entiende? ¿Se entiende? Entonces, ahora sí vamos a volver a la diapositiva, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando yo le estaba diciendo, a ver, vamos hasta, entonces, cuando yo le estaba diciendo esto, entonces, se entiende que el nivel primario, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a entender por esto? Que solo vamos a tener, va a ser una estructura primaria, donde que se va a tener una forma sintetizada, la más básica y la más simple, ¿no? Va a ser como una cadena simple, en la que tiene un enlace característico y único, que va a ser el enlace peptídico. Mientras que en el otro, en la estructura secundaria que vemos acá, se forma de la unión de varios, se van a utilizar, pero se va a formar un enlace especial. ¿Cómo se llama este enlace? El enlace puente de hidrógeno, ya que ese fuente de hidrógeno está, enlace fuente de, claro, está bien, enlace fuentes de hidrógeno. Uno de ellos es el puente de hidrógeno. Si es esa forma, ¿te acuerdas que en espiral se llama hélice? Y también otra forma de papel plegado. Eso lo voy a explicar ahorita. Después, entonces, recuerda que a nivel secundario, aparte de enlace peptídico, también tiene enlaces puente de hidrógeno. Y es una forma de agrupación de las estructuras primarias. ¿Está bien? Entonces, vamos con la estructura terciaria. La estructura terciaria, como yo te había dicho, escúchame, ¿qué era? Mira, te das cuenta que, mira, acá tienes una estructura secundaria, otra estructura secundaria y acá tienes otra estructura secundaria. Cuando tú agrupas más de dos estructuras secundarias, ya no es una estructura secundaria. ¿Se transforma en qué? En una estructura terciaria, ¿no? En una estructura terciaria, claro. Entonces, esta estructura terciaria es la unión de varias, mira, acá te dice, es la unión de varias estructuras secundarias, al plegarse sobre sí originando una combinación globular y fibrosa, que es tridimensional, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene enlaces covalentes lejanos, todo, y entonces, el enlace más característico de todo esto, que es el enlace disulfuro, no lo olvides. La primaria solo tiene enlaces peptídicos, la secundaria tiene enlaces peptídicos y puentes de hidrógenos, y la terciaria tiene enlaces peptídicos, puentes de hidrógenos y, y especialmente puentes disulfuro. No lo olviden, por favor, ¿ya? Y recuerda que es una estructura terciaria, ¿no? Tridimensional, que con formación globular y fibrosa. Pues esto vamos a hablar con la estructura cuaternaria. En la estructura cuaternaria, mira, acá ya te tengo un resumen, había puesto chiquito, para que tú veas acá. ¿Cómo es este resumen? Entonces, este resumen que ves, vas a ver acá. ¿Ves acá, mira? ¿Ves cómo están agrupados? Acá están agrupados de una manera, ¿sí no? Lineal, ¿sí no? Esto me está indicando que es primario. ¿Ves acá cómo esa forma lineal ahora se pliega? Entonces, ¿este nivel qué es? Secundario. Y por lo tanto, ahora mira acá, ese nivel secundario se comienzan a juntar, ¿qué te da? El nivel terciario. Por lo tanto, la agrupación de estructuras secundarias está en nivel terciario. Entonces, por sentido común, la agrupación de estructuras terciarias te va a dar ahora el nivel cuaternaria. Entonces, la estructura cuaternaria, ¿son oligoméricas o multiméricas? ¿Estamos bien? Son proteínas formadas por dos o más estructuras terciarias. La estructura cuaternaria u oligoméricas se componen de estructuras terciarias llamadas protómeros. Entonces, esto quiero que tomes. ¿Cómo se llama todo esto? Que es una estructura terciaria, se llama protómeros. Y la estructura cuaternaria está formada, mira, por un protómero, dos protómeros, tres protómeros y cuatro protómeros. Solamente cuatro, puede ser 5, 6, 7, 10, todo lo que tú quieras, o puede ser de dos. Más de dos protómeros, estaríamos hablando de qué? De una estructura cuaternaria. Entonces, eso debería ser qué cosa? Todo lo que sería entendido por estructura proteica, ¿no? Tridimensional. Entonces, vamos a borrar esto. Ya, listo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de qué, de las enzimas, que viene a ser una parte que a veces no se explica mucho en los colegios, entonces, pero sería bueno que ustedes lo entiendan. Entonces, como les había dicho, digamos, a ver, digamos que, a ver, a Eddie lo mandan a comprar y él se le ocurre salir a comprar y él se agarra la plata.
Y cuando regresa bueno, no, más bien él regresa tarde. Imagínate, él regresa tarde. Él regresa tarde y cuando le preguntan en su casa, oye, ¿y lo que has comprado? Ni siquiera le entrega lo que ha comprado, ni siquiera, entonces se lo ha gastado en otro lado. Entonces, ¿ha sido eficiente? No, no ha sido eficiente. Entonces, para que las reacciones químicas en tu cuerpo sean eficientes y sean veloces, ¿qué necesitas? Enzimas. ¿Por qué? ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas catalizan, o sea, aceleran las reacciones. ¿Estamos bien? Y es importante que lo entiendas así. A ver, tum. Las enzimas son proteínas que catalizan, mira, las reacciones químicas en los seres vivos. Las enzimas son catalizadores o biocatalizadores, es decir, sustancias que sin consumirse, mira, no se consumen eso, o sea, están para siempre, o entre comillas, en una reacción aumentan ¿qué cosa? La velocidad. Por ejemplo, acá vamos a ver acá. Mira, acá tenemos acá el sustrato, que es lo que se va a cambiar, y acá tenemos a la enzima en común. Mira, esta es la enzima, ¿estamos bien? Esta enzima se une al sustrato, ¿por medio de qué? Acá va a haber qué cosa, un sitio activo. El sitio activo es una parte de la enzima donde el sustrato se va a unir. Se une acá y listo. ¿Qué va a pasar? Se forma, entonces, la enzima con el sustrato se une y se forma el complejo enzima-sustrato. Y acá va a pasar algo. El sustrato va a cambiar y se va a transformar en ¿qué? En producto. Entonces, ahora ya no sería un complejo enzima-sustrato, ahora sería un complejo enzima-producto. Y al final, ¿qué va a pasar? La enzima va a liberar esos productos. Entonces, mira, tenías acá la enzima y ahora tienes que lo ve al sustrato y se unen, se forma el complejo enzima-sustrato. La enzima cambia al sustrato y lo transforma en producto. Y al final, la enzima y el producto se separan y libera. ¿Quién cambió? El sustrato. ¿La enzima le pasó algo? No, a la enzima no le pasó nada. Entonces, por eso que la enzima no interviene en una reacción. A ver, sigamos con esto en... Ya, mover. El catálisis, entonces, ¿el catálisis qué es? Es la aceleración de qué? De una reacción, ¿no? Cuando tú aceleras una reacción, es catálisis. Bajando qué? La energía. Si tú para, digamos, tú para subir, imagínate que tú tienes que subir 100 camas al cuarto piso, te vas a cansarse, ¿no? Pero ¿qué pasaría si utilizas una grúa para subirlo? Entonces, vas a mejorar el rendimiento. Entonces, eso es lo que sería una enzima. Mejorar la velocidad y el rendimiento de las reacciones químicas. Espero que esa parte me hayan entendido. Entonces, por lo tanto, tenemos propiedades de las enzimas. Las propiedades de las enzimas son, primero, esa especificidad de las enzimas. Entonces, ¿por qué? Las enzimas son completamente fieles. Tiene una capacidad catalítica, que también es importante saberlo, y una sensibilidad catalítica. Entonces, hablemos de esto. La especificidad de la enzima. ¿Por qué te digo que es fiel, altamente fiel? Porque una enzima se une aquí a un tipo de sustrato, que va a dar origen a qué? A un tipo de productos para un tipo de reacción. Entonces, solo sirve para una cosa. Entonces, es altamente específica. ¿Tu enzima que sirve para respirar funcionaría para la enzima de digestión? No, es altamente específica. Ahora, la capacidad catalítica. La capacidad de una enzima, ¿qué es? Es infinitesimal. ¿Por qué? Tú la puedes utilizar ahora, después, mañana, todo el tiempo que te pueda durar una enzima, su tiempo de vida. Entonces, es infinito y se puede utilizar en una manera infinitesimal. ¿Estamos bien? Ahora, la sensibilidad catalítica. ¿Qué pasa? Pongamos un huevo. Si tú tienes un huevo, ese huevo puede realizar funciones todavía. ¿Por qué? Tú lo mantienes un poquito caliente y va a salir un pollito. ¿Estamos bien? Pero ¿qué pasa si ahorita ese huevo tú lo ves, te da hambre y tú lo calientas? Y tú al calentarlo, lo pones con agua caliente, entonces, ¿y qué va a pasar? Tú abres el huevo y el huevo deja de ser viscoso y se transforma en algo duro. Entonces, lo has sancochado. ¿Qué ha pasado con las proteínas? Se han desnaturalizado. Las estructuras terciarias, cuaternarias y secundarias han desaparecido y solamente ¿qué ha quedado? Estructuras primarias. Entonces, la desnaturalización de las proteínas es el transformamiento, cuando se transforma estructuras terciarias, cuaternarias y secundarias en estructuras primarias nada más. ¿Eso qué tiene que ver con las enzimas? Cuando tú aumentas la temperatura y el pH y la temperatura en una enzima, se desnaturaliza, produciendo ¿qué cosa? Que ya no funcione las enzimas. Las enzimas, cuando aumentas la temperatura o el pH, dejan de funcionar.
Por eso cuando tienes fiebre es muy peligroso porque hay algunas enzimas que dejan de funcionar y te puedes morir. Por eso es que las personas se mueren, porque las proteínas dejan de funcionar, las enzimas dejan de funcionar. Sígame entonces. A ver, pongo con el mouse. Ya, listo. Entonces, estructura de una enzimática. Recuerda que, como te había dicho, las enzimas que tienen, las enzimas tienen lo que se llama un sitio activo y también tiene un sitio regulador. Recuerda que las enzimas no pueden trabajar así como locos. Tiene que haber alguien que los regule y ese específicamente es un lugar en la enzima. ¿Cómo se llama eso? Sitio regulador. Pero lo más importante acá que es el sitio activo. El sitio activo es una parte de la enzima donde el sustrato que vemos acá se va a unir ¿a dónde? Ya. El sustrato que se va a unir ¿a dónde? A la enzima. ¿Estamos bien? ¿Por medio de dónde? Del sitio activo. Entonces, ves acá el sustrato con la enzima. ¿Qué se forma? El complejo enzima, mira, enzima sustrato. ¿Qué va a pasar? Va a alterar al sustrato y se va a formar ahora la enzima producto. Y después, ¿qué va a hacer? La enzima va a botar ¿a quién? A los productos de esta manera. Entonces, ese es el proceso de una enzima. Y más que todo, también he enseñado qué cosa? La estructura. Ahora, para poder resaltar un poquito más, mira, esta parte de acá que estoy subrayando, ¿este qué es? Es el sitio activo de una enzima, donde se une. ¿Estamos bien? Ya, entonces vamos con el siguiente. Entonces, el mecanismo de acción de una enzima, ¿cómo sería? Entonces, fácil, mira. Primero, la enzima reconoce el sustrato. Entonces, ¿cómo se llama eso? Reconocimiento. Luego se junta la enzima con el sustrato. ¿Cómo se llama eso? Acoplamiento. Luego, ¿qué pasa? Hay una acción catalítica. Esta acción catalítica se da acá. ¿Qué va a pasar? El sustrato va a cambiar. Ese sustrato cambia. ¿Por qué? Se va a transformar en producto. Entonces, se va a transformar. Y al final, va, y al final, ¿qué va a pasar? Mire, en este punto que está acá, ¿qué es lo que ocurre? Formación y liberación de productos. Esas son las 4 etapas de qué? Del mecanismo de acción de una enzima. Reconocimiento, acoplamiento, acción catalítica y formación y liberación de productos. Entonces, mire, lo que vamos a resolver son estas preguntitas que están acá. Les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan resolver. ¿Estamos bien? Tenemos ahorita, nos queda 2 minutitos de la clase para que ustedes hagan cualquier pregunta ahorita mismo y ustedes van a, para que puedan googlear, ¿ya? Entonces, vamos a salir un ratito y pueden preguntar ahorita, conecten sus audios para que puedan preguntar cualquier cosa, ¿ya? Recuerden que ustedes van a resolver las preguntas de ese tema, de la clase 03 de biología. ¿Estamos bien? Que son las preguntas que yo he resuelto ya una semana ya. Resuélvanlo sin ver el video. O sea, con esto ya les digo haber quedado totalmente claro. O si es que no les quedó claro, lo googlean, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta que tengan ustedes que hacer? Ya, parece que no. Van a conectarse 40 minutos antes de la 1, por favor, ¿ya? 1:20 se vuelven a conectar. Voy a prender otra vuelta, casi digo stream. Voy a conectarme de nuevo al Zoom 1:20, ¿ya? Recuerden, se Profesor, ponen a resolver las preguntas. profesor, ¿Sí? 12:20, profesor. discúlpeme, pero como recién ahorita me estoy conectando, no pude escuchar bien. ¿Todo esto acá se ha copiado? ¿Cómo? Ya, esta clase ya lo tienen ya ustedes. Ah, ya, está bien, no, es que he estado perdida, ya, disculpe. Ya, ahora, lo que Profesor, van a hacer es resolver los problemas que se le dejó la semana anterior, pero procuren no ver el video, o sea, ustedes ya deben estar con la capacidad de resolverlo, ¿ya? Por favor. Y si profesor, hay algo que no Ya. saben, lo googlean, o sea, o tomen estos 40 minutos que tienen para googlear, buscar información, todo, y después cuando empecemos otra vuelta la parte de la práctica, vamos a sintetizar todo lo que se ha aprendido en inglés, ¿estamos bien? profesor, Ajá. solo evitamos las preguntas que son de ADN y RN, ¿verdad? Claro, solamente las de proteínas, lo de ARN y ADN, eso no lo hagan, eso va a ser la siguiente clase, ¿ya? Ok.
Ya, la 1 y 20, ¿no? Sí, sí, sí. 12 y 20 o 1 y